salud del suelo. Sin duda todos miramos al suelo de manera diferente. Y por suerte aquí hay distintas especialidades. Yo como bióloga quizás me voy a dar una mirada más biológica, subrayando un poco este aspecto del suelo. Y si bien hemos aprendido muchísimo de las ciencias como la biología o todo lo que tiene relacionado a la formación de los suelos, a los estudios en cuanto a la apariencia física de los suelos, la composición, la textura, lo cual nos da mucha información con respecto a sus clasificaciones. Sabemos hoy que en el suelo habitan millones de organismos y que en un gramo de suelo podemos encontrar miles de organismos y muchísimas especies. Por lo tanto, esa biodiversidad que se encuentra en los suelos hace que hoy entendamos el suelo como un ecosistema, ¿verdad? Ese ecosistema se denomina ecosistema suelo porque en realidad comprende no solamente la parte física y química, que quizás es la que más conocemos, sino todas las interacciones con la biota, ¿verdad? El ecosistema es un conjunto de especies y comunidades que interactúan entre sí con su ambiente abiótico. Y esas interacciones median procesos y funciones que son las que permiten que fluya, o sea, que haya un flujo de materia y energía dentro de ese sistema, ¿verdad? Esas interacciones hoy podemos visualizarlas como interacciones que tienen que ver con la actividad trófica, como pueden ser las redes tróficas, que en realidad son las que regulan y median todo lo que tiene que ver con los ciclos biogeoquímicos. Estudiamos los ciclos biogeoquímicos, pero en realidad lo que sustentan esos ciclos es la actividad bioquímica, ¿verdad? Que tiene que ver no solamente con el ambiente físico-químico, sino también con las especies y las comunidades que habitan ese espacio. Y bueno, hay un montón de interacciones que también en el ámbito de la biología se estudian, y que pueden ser tanto interacciones simbióticas, interacciones positivas, o pueden ser interacciones negativas que tienen que ver con el parasitismo, y todo ese tipo de interacciones en ese ecosistema son los que regulan en realidad los procesos que ocurren en el suelo. Hoy sabemos, hay una publicación bastante reciente del 2021, es una publicación de la FAO que decidió poner a punto, digamos, cuánto conocimiento tenemos sobre la biodiversidad de los suelos. Y hoy sabemos que la biodiversidad edáfica representa una cuarta parte de la biodiversidad del planeta. Es muchísimo, muchísimo lo que representan los suelos en cuanto a biodiversidad. Esa biodiversidad del suelo se puede definir como la variedad de vida subterránea, ¿verdad? Vida subterránea que va desde los genes, las especies, las comunidades y su contribución a los ecosistemas a los que pertenecen, y pues esa contribución puede ser tanto a nivel del espacio físico que ocupan, como proyectarlo a nivel del paisaje, ¿verdad? Entonces, si hablamos de variedad de vida subterránea, podemos entender un montón de cosas. O sea, podemos preguntarnos, bueno, entonces esa variedad de vida es el número de especies presentes en el suelo, o son también los organismos que viven en algún momento de su vida en el suelo. Es decir, hay organismos que quizás no todo su ciclo de vida está en el suelo, pero sí una parte importantísima de su vida, puede ser una fase vital, como puede ser una fase larvaria, y esas especies que tienen un periodo de su vida en el suelo comprenden también esa parte de la biodiversidad. Muchos polinizadores que pueden tener también fases de su vida en el suelo y son fundamentales para los ecosistemas terrestres. ¿Y cuánta contribución de esos genes también comprende esa biodiversidad? ¿Cuántos genes encontramos en los suelos, que son muy particulares de algunos organismos que viven allí? Y esos genes y esas funciones, esos metabolitos que esos genes producen, son consecuencia, digamos, de esa expresión, son también importantes en la biodiversidad de los sistemas. Entonces, ¿cómo medimos esa amplia diversidad? Es muy compleja y comprende demasiadas cosas, ¿verdad? Entonces es difícil de medir, ¿verdad? Entonces, si clásicamente, digamos, la biodiversidad se ha tratado de esquematizar de alguna manera para poderla estudiar en lo cuanto a la biodiversidad edáfica, en general la hemos dividido en lo que todos conocemos como macrofauna, mesofauna y microorganismos.
Y esa división es basada en el tamaño de esos organismos. Ahora, si analizamos como en esta tabla las distintas columnas, todos sabemos lo que es macrofauna, ¿no? O sea, son todos aquellos organismos que son visibles a simple vista, como las lombrices, las arañas, pueden ser hormigas. Todo lo que es mesofauna son un poco más pequeños, aún visibles, y después los microorganismos que no se ven. Si nosotros analizamos en la primera columna, una cosa que no mencioné, muchas veces también comprende la biodiversidad edáfica las raíces, que eso es parte de la vida subterránea también. Entonces, si vamos a comprendemos la biodiversidad edáfica con esa amplitud, vemos que, digamos, por ejemplo, el número de especies que hoy conocemos, que sería la primera columna, aún así son muchas las especies que son microorganismos y menos son las especies conocidas, o por lo menos son menos especies las que tenemos de macrofauna. Si estimásemos la cantidad de especies que podríamos llegar a conocer, aumenta muchísimo, llegando a un porcentaje de diversidad que no ha sido descrita, que en el caso de por ejemplo, las lombrices sería un 25%, pero en el caso de protistas o hongos es mayor. El porcentaje de diversidad conocida y el porcentaje de diversidad conocida es mucho mayor en los microorganismos. Los microorganismos comprenden una gran diversidad, un gran número de especies, hay una gran riqueza dentro de los ambientes edáficos, y por lo tanto, si nos podemos referir, es decir, como que va indirectamente proporcional, o sea, la abundancia y la riqueza de lo que son los organismos pequeños con respecto al tamaño. Y todo lo que, digamos, sería la microbiota edáfica se ha definido actualmente como el microbioma. No pasa. Como el microbioma del suelo. O sea, que sería la comunidad microbiana que es característica de un hábitat particular con determinadas condiciones físico-químicas. Ese microbioma, además, se define holísticamente, no solamente como los microorganismos en sí mismos, sino como además su ADN, sus lípidos, polisacáridos y diversos metabolitos que esto conforman, digamos, a ese microbioma. O sea, también comprende no solamente su genética, sino todos los elementos, digamos, todo lo que expresa esa genética, y también sus actividades. Y además, su dinámica en el espacio, su dinámica en la actividad espacio-temporal. Es decir, muchos organismos, como por ejemplo los hongos, tienen distintas fases de vida, y bueno, no solamente sería en el espacio y en el tiempo distintas, o sea, podríamos medir la diversidad de esporas, como podríamos medir la diversidad de sus cuerpos fructíferos, etc. Entonces, digo, es una visión más amplia de lo que sería la microbiota. Es decir, también me atrevería a decir que existe un bioma edáfico, además del microbioma. Podríamos definir un bioma edáfico, o sea, haciendo una proyección de esta definición al resto de los organismos. Pero los microorganismos en general tienen una dificultad en su estudio, digamos, porque sabemos que una proporción muy baja de esos organismos son recuperables a través del medio de cultivo. Es decir, solamente podemos cultivar una mínima parte de esos organismos. Me falta una parte de es decir, un 1% de esos microorganismos son cultivables y un 99%, un número mucho mayor, no son cultivables. Es decir, podemos saber, conocer, identificarlos a partir del ADN, o podemos hacer algunos perfiles, o sea, a través, digamos, de estudios del ADN podemos comprender qué diversidad podemos tener en los suelos, o podemos identificar esos organismos, y menos esfuerzos se han hecho en cuanto al cultivo de esos organismos, lo cual puede tener grandes ventajas a la hora de poder aislarlos y poder aplicar directamente estos organismos en sistemas, usarlos como potenciales biodesarrollo, digamos, poder no solamente poder cultivarlos y poder aplicarlos en programas biotecnológicos, digamos, no solamente a las especies en particular que se puedan cultivar, sino también los metabolitos, por ejemplo, que producen.
Eso sería, digamos, una diversidad taxonómica. Ahora, cuando hablamos de la diversidad funcional, es mucho más compleja quizás, porque nosotros cuando hablamos de funciones, podemos tener distintas especies que cumplen una misma función, podemos tener una especie que cumple funciones específicas, y que no es cumplida por muchas especies, sino que solamente por una. Eso particularmente se puede dar en sistemas que son restringidos, ambientes más limitantes. En caso de distintas especies, una misma función, sería, por ejemplo, en el caso de los organismos diazótrofos, bacterias diazótrofos, son muchas las especies que son capaces de fijar el nitrógeno. Y en los sistemas naturales, en los sistemas tanto productivos también, en la fijación del nitrógeno es muy importante porque es una actividad, una función que está a cargo de microorganismos y es única. Es la única posibilidad en que el sistema puede incorporar nitrógeno a partir del aire. Entonces es una función muy importante y en general es redundante. Es decir, hay muchas especies que la cumplen porque es una función de sostén del sistema y en general se asocia a la resiliencia. O sea, cuanto más especies la cumplan, mejor, porque entonces se pueden sustituir las especies y poder no perder esa función a partir, digamos, de la pérdida de especies. Y la expresión de una función depende del contexto. Esto también es claro en el sentido que, por ejemplo, si nosotros, en el caso también de los fijadores de nitrógeno, hay ambientes que no son propicios para la fijación. Por ejemplo, si nosotros aplicamos un fertilizante nitrogenado, probablemente muchas especies se inhiban a causa de la presencia del nitrógeno y por lo tanto no van a fijar. Y por lo tanto, una vez que si esas presiones son permanentes, esas especies van a tender a desaparecer. Entonces, los procesos y las funciones que ocurren en el suelo es un conjunto, digamos, de especies que van en forma sinérgica, van a cumplir con la función general. Por ejemplo, la metanogénesis o, por ejemplo, la desnitrificación son procesos que ocurren en el suelo y que son responsables varias especies que lo podemos llamar grupos funcionales, ¿verdad? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Es que nosotros cuando evaluamos, y es importante tener claro por esa diversidad funcional, porque cuando nosotros evaluamos la salud de los suelos, según una definición que existe actualmente, que es una definición del año 2000, y con la cual nos manejamos en modo conceptual, sería la capacidad de un suelo para funcionar como un sistema vivo, dentro de los límites de un ecosistema natural o manejado, para sostener la productividad primaria de las plantas y mantener la calidad del agua y el aire, apoyar el bienestar humano y proporcionar hábitats para la biodiversidad. Es decir, es la capacidad del suelo de funcionar. Y por eso es tan importante las funciones que cumplen la biodiversidad de los suelos, que son las que en definitiva sostienen la capacidad del suelo de proveer, digamos, de distintos servicios ecosistémicos. Cuando hablamos de calidad del agua, el bienestar humano o la producción, son diferentes servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son las funciones entonces del suelo en términos generales? Bueno, se habla de la regulación del clima, de la calidad del agua y el aire, del ciclado de los nutrientes, del secuestro de carbono, del hábitat de animales y plantas, de la purificación de la capacidad de ciclar, digamos, de eliminar ciertos tóxicos del suelo, ¿no? La producción de ciertos metabolitos que pueden tener aplicaciones médicas o fármacos. Esas serían en términos generales las funciones del suelo que están relacionadas evidentemente a las funciones que cumple esa biodiversidad, o sea, el suelo como sistema vivo. Y las actividades humanas pueden imponer presiones selectivas sobre esos sistemas, generando cambios en esa biodiversidad y por lo tanto generando cambios en las funciones, en los rasgos de esas funciones a largo plazo. ¿Cuál es el rol de la biodiversidad microbiana en particular en mantener las funciones del suelo y del ecosistema? Bueno, los microorganismos tienen que ver, o sea, con lo que es el ciclado de los nutrientes, la descomposición de la materia orgánica, mantener la estructura,
Entonces sabemos hoy que hay muchos, por ejemplo, las micorrizas y los hongos en general producen sustancias cementantes, como la bromalina, que es una glucoproteína, sustancias poliméricas estructurales, hoy se llaman SPE, que son sustancias que producen bacterias y hongos también para cementar partículas de suelo y generar los microagregados. Participan también en el secuestro de carbono, hay microorganismos que son fotosintéticos, como las bacterias púrpuras del azufre, participan también en la inmovilización, porque, bueno, generan biomasa, participan en la remediación, en la supresión de pestes e inducción de la resistencia sistémica. Hay muchos microorganismos promotores del crecimiento vegetal que tienen que los conocemos y que también los utilizamos. Bueno, fuentes de genes, producción de medicinas, como decíamos hoy, antibióticos y otros metabolitos antioxidantes, anticancerígenos, que también son consecuencia de la actividad de estos microorganismos. Entonces, es múltiples funciones que, como decíamos hoy, están a cargo de esta vida del suelo y que no es a partir de una especie, sino que son consorcios y grupos funcionales. Entonces, como trabajo interesante les traje este ejemplo de cómo se demuestra esto, cómo estos servicios, estos ecosistémicos que hoy hablábamos, que provee el suelo, se relacionan con las especies y con los grupos taxonómicos que habitan el suelo. Este es un trabajo que se publicó en el 2020, se hizo a partir de un ensayo en red de varios sitios a nivel mundial. Fueron 83 sitios que se muestreó el suelo de forma, establecida, o sea, se estableció un protocolo y se muestreó en todos los sitios de la misma manera. Se extrajo ese suelo, se analizó en el mismo laboratorio y a partir de lo que sería la parte genética, o sea, la extracción del ADN y la amplificación de determinados genes, les muestro la tabla de correlación. Ellos correlacionan los distintos grupos taxonómicos a distintas funciones y servicios ecosistémicos, por ejemplo, la producción vegetal, la resiliencia, la resistencia a patógenos, la disponibilidad de fósforo, de nitrógeno, las funciones de respiración y todo lo que tiene que ver en celeste con lo que es la descomposición de la materia orgánica. Y en grandes rasgos vemos que en general todos estos grupos, desde de invertebrados, de hongos, bacterias y protistas, llenan distintos casilleros de alguna manera, o sea, algunos más y otros menos, pero hay algunos con correlaciones más positivas, más fuertes, y otros menos fuertes. En conclusión general, se encontraron que, gran parte de la diversidad general contribuye a las diferentes funciones, y en particular, ellos remarcan que los nematodos son un grupo bastante importante en su aporte, digamos, a la contribución a las funciones y a los servicios ecosistémicos que aquí ellos miden. Entonces, en general, es una correlación positiva entre la biodiversidad y las múltiples funciones del suelo, pero la naturaleza específica de esta relación depende, como decíamos, del tipo de organismo, del tipo de organismo al cual nos referimos, y al grado de conectividad que existen entre ellos, esa red alimentaria, digamos, de alguna manera ellos reflejan desde bacterias a anélidos los distintos grupos que podrían participar dentro de una red trófica. Entonces todo esto coexiste y simultáneamente dentro de un hábitat, ese hábitat que es el suelo, que es un ambiente oscuro, que no hay luz, pero que parece muy homogéneo, pero que no lo es muy heterogéneo, y esa heterogeneidad está dada, por su estructura, o sea, en realidad ese hábitat es la parte mineral, ¿verdad?, que se organiza en base a macroporos, microporos, de la conectividad entre macro y microporos, ¿verdad? La capacidad de esos poros de contener agua o contener gases, que también varía. Entonces, todo ese ambiente tan heterogéneo determina nichos tróficos, es decir, la capacidad de que esa simultaneidad de biodiversidad se encuentre y se conecte de alguna manera. Entonces, ellos lo que en este estudio, que es muy interesante, es una revisión
ellos determinan que la estructura física del suelo es la que, digamos, regula de alguna y limita o posibilita la conectividad en la matriz del suelo de los organismos. Entonces, por ejemplo, si el suelo está bien estructurado, tenemos mayor capacidad de tener diferentes nichos tróficos y por lo tanto vamos a tener mayor diversidad de organismos. Si el suelo es mayor, digamos, especialización. Es como que al ser el suelo más heterogéneo, los organismos presentes se especializan en los distintos nichos. Y también mucho depende la capacidad, en este estudio, por ejemplo, no obviaron, digamos, estamos hablando del suelo que no es rizoférico, eso quería aclarar porque la rizósfera es otro cantar, pero bueno, el suelo que no es rizoférico, de alguna manera, si tuviéramos una visión micro de esta estructura y nos centráramos en lo que son los microorganismos viviendo ahí y la mesofauna, no hablamos de los ingenieros del ecosistema, que sería la macrofauna, la que genera, digamos, cambios realmente estructurales. Este hábitat es bastante heterogéneo y, como les decía, bueno, muchos van a depender de la condición física que exista en esos poros, en esos canales, porque unos se mueven, tienen la capacidad de moverse y de encontrar encontrar su presa, en definitiva. Entonces, ¿cómo nos encontramos en un lugar donde prácticamente no existe, digamos, no hay luz? O sea, tenemos otros códigos en el suelo. Hay metabolitos que sirven de señal que permite comunicar. Esa comunicación se da de dos maneras, digamos. Hay sustancias que son volátiles y hay sustancias que son solubles, que permiten conectar y comunicar. La capacidad de que estas sustancias se emitan, o sea, que sean realmente efectivas, va a depender de algo muy simple, de cuánta agua hay en el suelo. Si hay más agua, las sustancias volátiles, las sustancias solubles son las que van a conectar mejor que las volátiles. Cuando hay las sustancias volátiles, ya si yo me comunico de forma, o sea, a partir de metabolitos que son volátiles, si hay aire, mejor. Entonces eso condiciona los tipos de organismos que vamos a encontrar siguiendo esta regla, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo que es bastante simple, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de poros llenos de agua, protistas y tardígradas, que son de la mesofauna, sí, algunos son de la micro, o tardígradas son protistas son también. Van a tener capacidades distintas de sobrevivir en el agua, ¿verdad? En la parte acuosa del suelo. Por ejemplo, aquí en esta figura, este es un protista que está alimentándose de bacterias, porque tiene un pseudópodo que es capaz de extenderse y encuentra las bacterias por ese tipo de señalizaciones que hablábamos hoy, las encuentra y es capaz de alimentarse. Por lo tanto, estos organismos van a tener ventajas con respecto a los demás. ¿verdad? Y es así como de esta manera, digamos, con poros llenos o vacíos, vamos a poder condicionar la vida de los diferentes organismos dentro del suelo. Entonces, los cambios de la estructura física del suelo modifican las relaciones tróficas y por lo tanto va a modificar, una vez que modificamos las relaciones tróficas, todo lo que deriva de eso, que son los ciclos biogeoquímicos. ¿verdad? Entonces, este es un esquema, digamos, de cómo, no solamente, digamos, cómo modificamos nosotros los hábitats, o sea, cómo modificamos el suelo. Nosotros pensamos en un sistema productivo, bueno, vamos a tener entradas a ese sistema y salidas, ¿verdad? Las entradas, podemos decir que puede ser un manejo, es un conjunto de decisiones que nosotros tomamos con respecto a lo que hacemos en el suelo, ¿verdad? Lo que plantamos, si hacemos una fertilización, si hacemos, o sea, un conjunto de decisiones. Todas ese conjunto de decisiones van a modificar el suelo, no solamente su estructura, sino su composición, tanto físico-química, digamos. Modifica el hábitat de su organismo. Por lo tanto, va a modificar las interacciones que existen entre esos organismos y, por lo tanto, los procesos y las funciones que estos cumplan. Y eso va a derivar en salidas que van a ser, en proyección, consecuencias tanto en el abastecimiento, o sea, los servicios ecosistémicos, en el abastecimiento, o sea, cuánto alimento producimos,
cuánto si se trata de un sistema productivo, o bueno, o cuánta fibra, cuánta madera, cuánto combustible, etc. En la regulación, como decíamos hoy, del clima, la calidad del aire, los ciclos biogeoquímicos, la biodiversidad. Entonces, si consideramos los servicios de ecosistemas como los beneficios que otorga el ecosistema al bienestar humano, sin tener en cuenta los beneficios que puede proporcionar el propio ecosistema, ¿verdad?, en el tiempo, o sea que si esa salida nosotros la consideramos solo como beneficios a las personas, estamos limitando, digamos, los beneficios que pueden, las entradas, o sea, los beneficios que pueda tener de retorno el propio sistema. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que medir en el tiempo cuánto, digamos, restamos de biodiversidad, de capacidad de procesos y capacidad de funciones en el suelo para poder sostener, digamos, estos sistemas productivos no naturales. Y bueno, esto es un trabajo que hicimos nosotros, lo traje como ejemplo porque me parecía que podía aportar. Nosotros en el laboratorio hicimos un trabajo donde lo que evaluamos fue la aplicación de llaman compost líquido continuo, que les explico, eso se hace dentro de cada predio del productor. Acá les muestro el esquema de cómo se produce. El compost es a partir de materia fecal de rumiantes del predio. Esto se ha hecho muy popular en Uruguay y por eso fue un poco la solicitud de evaluar cuánto afectaba la salud de los suelos. Empezó con algunos productores lo usan como agua de riego y es bastante popular. Actualmente lo usan muchísimos productores. Y lo que se hace es llenar básicamente un tanque. El tamaño del tanque depende de cuántas hectáreas quieren regar. También se usa a nivel hortícola. Se pone la materia fecal de los rumiantes del predio, se llena de agua y se pone un producto que está patentado, que se llama microgeo. Y ese producto lo que hace es multiplica. O sea, es como si yo hiciera un caldo acá. Yo tengo que revolver, es un compost líquido, es aeróbico, aparte esta fermentación es aeróbica. Se revuelve y ese líquido se riega. Entonces, lo que yo quería contarles es un poco qué medimos nosotros para evaluar la salud. O sea, sabíamos cuál era la composición física o química de esos suelos, entonces un predio con y sin microgeo, evaluamos los grupos funcionales y el carbono de la biomasa microbiana. Los grupos funcionales me refiero, por ejemplo, al número más probable de microorganismos que son celulolíticos o diazótrofos, o fijadores o solubilizadores de fósforo, medimos enzimas, es decir, tratando de comprender de forma holística todas funciones que tuvieran que ver con la regulación de los ciclos biogeoquímicos y del sostén, digamos, de algunos procesos en el suelo. Y lo que vimos es que en un periodo de 3 años, porque esto se hizo al año y a los 3 años. Al año lo que vimos es que había tendencias en las variables biológicas, que no había tendencias en ninguna variable físico-química, que permitía separar el predio con microgeo del sin aplicación del biofertilizante. A los 3 años fue clara la separación a partir de las variables biológicas del predio con y sin aplicación de microgeo. Entonces, voy a tratar de resumir porque ya estoy como bien en el tiempo. Una nueva teoría sobre la salud de los suelos es algo que es un marco teórico que me pareció interesante aportar en esta charla, porque, o sea, cuando hablamos de la salud de los suelos y la capacidad de los suelos de funcionar, queda como, es bastante como difícil de aplicar, y creo que tenemos que seguir como construyendo un marco teórico para poder adaptar nuestras herramientas a esto. De hecho, la salud de los suelos se usa en forma, de distintas maneras, lo podemos vincular a la calidad, a la fertilidad. Y bueno, en este marco teórico, es un paper que lo pueden leer, lo que se destaca es que la salud de los suelos, si hablamos a qué escala la mediríamos. O sea, en este ejemplo,
lo que ellos proponen es, en realidad, yo cuando mido la salud de un suelo debería considerar a qué escala medirlo, porque podría tener un predio y de medirlo en ese predio y ser muy cuidadoso en el manejo de mi predio, pero tener todos los predios alrededor que no tienen la misma, el mismo criterio, digamos. Entonces yo, ¿a qué escala mido la salud? Evidentemente los predios que estén en torno al mío podrían estar afectando mi salud. Entonces, bueno, ver a qué escala se mide, porque en este ejemplo lo que justamente está tratando de decir es que todas esas conexiones que existen entre las especies y el tipo de conexión van a depender de la escala que yo la mide. Entonces, a partir de saber a qué escala medimos, podemos desarrollar en forma crítica algunos indicadores. Y este es un marco teórico de investigación similar al que hoy hablábamos, donde nosotros para medir la salud tenemos que tener en cuenta todas las propiedades del suelo, ¿verdad? O sea, todo lo que ocurre en el suelo, todas las decisiones que tomamos con respecto a su manejo van a tener efectos, o sea, en las propiedades físicas, químicas y biológicas. De hecho, la manera de integrarlas es una manera compleja de integrarlas, es a partir de funciones y de la respuesta de esas funciones van a ocurrir procesos que van a ser el retorno que nosotros tengamos, la respuesta que nosotros tengamos. Ellos lo que proponen en este marco teórico es que lo que nosotros podemos garantizar como salud sería algo parecido a la resiliencia. ¿Cuán capaz es ese sistema, digamos, de tener un retorno en su función? Es decir, no perder esa función, esa capacidad de cumplir con esos procesos. Y en realidad lo que proponen es una metodología, una herramienta, digamos, metodológica, estadística, que permita integrar de forma holística todas las variables. ¿Tá? Y entonces lo que ellos adjudican como salud es lo más parecido a lo que sería un sistema resiliente. Y la resiliencia la definen en varios ejes, o sea, tendría que ver con la complejidad de vida, o sea, la riqueza de especies, la conectividad de esas especies y las funciones que ocurren a partir de esa diversidad y de esa conectividad. Evidentemente eso es un marco teórico, pero creo que ayuda a la hora de entender nuestro sistema de estudio, ¿verdad? O sea, cuando nosotros entendemos el marco teórico, podemos comprender que, bueno, son varias las variables que tenemos que medir, que tenemos que medir de forma integrada y que tenemos que entender que hay una conectividad entre las variables que tenemos. Entonces, como perspectivas, sabemos que lo que se puede medir, se puede gestionar, conservar y restaurar. Entonces necesitamos generar mayor cantidad de datos que refieran mayor investigación, mayores esfuerzos en inversiones en este tipo de actividades, con énfasis en la diversidad, las funciones, la conectividad y la complejidad de los sistemas. Para eso necesitamos de grupos, ¿no? De grupos interdisciplinarios, para poder desarrollar indicadores que permitan una gestión eficiente, una gestión sustentable, y por lo tanto necesitamos además también programas que tengan continuidad. Necesitamos no hacer un estudio focal, sino una continuidad en el tiempo y multiespacialmente, ¿verdad? Y para eso también necesitamos capacitar en este marco de lo que es la salud del suelo. El año pasado hubo un Foro Mundial de Biodiversidad de Suelos y ellos definieron algunas de las fronteras, en base a todos los estudios que hay sobre biodiversidad, definieron las fronteras que existen y bueno, traje un poco el resumen de lo que fue ese congreso. Y evidentemente lo que necesitamos es integrar información. Hay mucha información que ya existe, ¿verdad? Que ya existe a nivel de físico-químico, que se puede subir a una plataforma común con investigadores que están trabajando en la biodiversidad. Entonces, ellos lo que entendían es que deberíamos desarrollar algunas plataformas para poder, digamos, compartir la información. O sea, y para compartir la información también necesitamos como armonizar la metodología. O sea, si yo comparto información con Silvia y mido lo mismo, bueno, que hagamos la misma metodología, eso es muy importante. También debemos tener
poder, a partir de esos datos, en conjunto, biológicos, físicos y químicos, poder generar modelos probabilísticos que nos permitan la interpretación, una mejor interpretación, una interpretación integral de lo que es la salud. Sabemos también, a partir de este encuentro, que hay mucha biodiversidad y muchas funciones que no las conocemos, que desconocemos también cómo medirlas. Es que estamos haciendo un estudio, digamos, muy foco sobre algunas cosas, y que necesitamos entrenar, necesitamos capacitar a las personas en esta nueva visión, digamos, de salud, ¿tá? Y para poder generar grupos interdisciplinarios. Y como resumiendo, en lo que es justamente la inversión o los programas que van en este sentido, les quería contar que estamos en 2 proyectos. También participa aquí el laboratorio de Silvia. Uno es el Soilborne, que es una red de sitios a nivel mundial, donde se van a hacer estudios, tanto sea del microbioma como de funciones del suelo, como la respiración, carbono de biomasa, se van a hacer actividad enzimática. Y SPOON, que es otro programa que también está vinculado a lo mismo, son menos cantidad de sitios en el mundo y hace más énfasis en las micorrizas en general. Estos 2 programas son los que actualmente están colectando información, todos los datos van a estar subidos a una plataforma y van a poder ser compartidos. Y bueno, les quería contar que nosotros dentro del grupo de trabajo está María Morel, que ahora va a hablar con ustedes, Patricia Vaz, Carla Silva, que nos acompañó también en esta visita, y bueno, ahí les mostré unas fotos de los trabajos que estamos haciendo de los muestreos, y bueno, muchas gracias.